Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Realmente es una alegría verlo. Y estamos en la última hora. 20 minutos más y salimos disparados a descansar. No tan solo tú, el profesor también se va. ¡Fum! Se va, agarra el control y se sienta un rato. Supuestamente a ver televisión, pero está así, duerme. No, tengo que hacer informes también, subir las tareas de lo que estamos trabajando el día de hoy. Muy bien. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar sobre las potencias de Occidente y el ascenso de Austria y de Prusia. Mira, empezamos. En el siglo XVIII surgieron dos potencias muy importantes. Estamos hablando de Francia, Francia, e Inglaterra. Dos potencias que se hicieron muy poderosas por el comercio, porque su monarquía se estuvo fortaleciendo por las diferentes alianzas. Tanto fue el poder de Francia que en España pusieron a Felipe de Anjou, Felipe V, rey de España, primo de Luis XIV, el rey Sol. ¿Correcto? Muy bien, estos países tenían una gran influencia. Pero comenzaron a surgir una serie de problemas en esta potencia. Francia comenzó a caer en una situación económica que trajo consigo poco a poco la caída de este gran imperio. Todos estos problemas políticos, económicos y sociales en Francia repercutieron posteriormente en la Revolución Francesa. ¿Correcto? Pero esta Revolución Francesa no es un hecho que ocurrió de la noche a la mañana, sino muchos antecedentes confluyeron. A ver. Luis XIV, el rey Sol, monarca de Francia, alcanza un gran prestigio político, militar y cultural. ¿Correcto? Pero a su muerte comenzaba a haber una serie de dificultades. A su muerte una serie de problemas. Tras la muerte del rey Sol, Luis XIV, Francia vivía guerras internas, hambruna, para comenzar. Me salí inestable. A ver, la grave carga fiscal que los reyes después de Luis XIV adjudicaron al pueblo trajo consigo un gran descontento. ¿Por qué? Porque para poder contrarrestar el hambre, para poder sostener la guerra, era necesario dinero, impuestos. Y como la clase noble no pagaba impuesto, muy bien, ¿a quién lo cargamos? Al pueblo. Duplíquenle el impuesto, quítenle más para poder sostener las guerras. Es como si ahorita el presidente dijera, ¿sabes qué? El día de hoy el IGB lo vamos a elevar al 40%, pero solo el pueblo, los congresistas no pagan y los funcionarios públicos. Entonces trae un gran descontento. Ello, aunado al desprestigio de las derrotas militares, Francia quería expandir sus territorios, pero comenzaba a sufrir derrotas. Un retroceso poblacional, una crisis dentro de la industria y el comercio motivó de que Francia quedara atrapado en una época feudal, donde su economía dependía netamente de la agricultura. No existía comercio, no había un proceso de industrialización fuerte como sí hubo en Inglaterra. Fuerte endeudamiento de la corona,
¿Qué es lo que pasaba? Los reyes, para poder financiar esas guerras, para poder financiar la invasión y para poder financiar la ocupación de nuevas tierras, se endeudaban. Se prestaban de los banqueros, de los burgueses. Ello traía consigo un grave problema para Francia. En cambio, Inglaterra comenzó a través de sus reyes. Inglaterra entró en un siglo estabilizada. María II y Guillermo III habían triunfado, ¿correcto? Y habían establecido una monarquía parlamentaria. Muy bien, existe un rey, pero también existe un parlamento quienes se encargan de debatir las leyes. Ana I de Estuardo, conocida como la Reina Buena, con quien se sancionó la unificación de Inglaterra y Escocia, y con ello el nacimiento del Reino Unido de la Gran Bretaña. Asimismo, con ella se produjo la Guerra de Sucesión Española en España, que estaban comenzando a pelearse la Casa de Asturias y la Casa de los Borbones, hasta que entró la Casa de los Borbones, apoyado por Luis XIV, el Rey Sol, que pretendía frenar la expansión francesa. Esta guerra la proporcionó a la Gran Bretaña importantes ventajas comerciales, además la posesión de Gibraltar. ¿Qué es lo que pasaba? Ante ese hecho, ante la llegada de las nuevas CAS y las nuevas medidas políticas y económicas aplicadas tanto en España como en las colonias, se vio favorecida Inglaterra por el tema del comercio. Inglaterra comenzó un auge agrario y manufacturero, ¿correcto? Comenzó a industrializarse poco a poco, hasta que llega un momento dentro del hito de la historia donde Francia e Inglaterra se enfrentan en la famosa Guerra de los 7 años, impulsada por el ministro inglés William Pitt el Viejo, quien entendió de inmediato la trascendencia de este conflicto. La lucha concluiría bajo un nuevo monarca, Jorge III. Inglaterra y Francia comienzan a entrar en conflicto. Esta guerra es conocida como la Guerra de los 7 años. Pero esta guerra no tan solo fue un conflicto entre franceses e ingleses, sino que otros países como Austria, como Prusia, como Rusia, se unieron a esta guerra buscando sus propios favores políticos o buscando, como se dice, su propia conveniencia. Esta guerra de los 7 años también se trasladaron a las colonias americanas, a las colonias africanas y a las colonias de la India. Entonces, cuando hablamos de la Guerra de los 7 años, debido a la magnitud entre los 3 continentes y que varios países se involucraron, algunos historiadores indican que esta guerra debería ser llamada la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 7 años, porque fue una guerra que se desarrolló en prácticamente en los 4 continentes. Pero no lo conocen y se habla poco de esta Guerra de los 7 años. Muy bien. La pugna comenzó en 1756 entre Gran Bretaña y Francia. El ataque de los británicos a las posiciones francesas en América del Norte, el ataque a los navíos mercantes franceses, motivó el crecimiento de Gran Bretaña como potencia mundial. La Guerra de los 7 años entre 1756 y 1763 llega a su fin con la firma del Tratado de París, en donde esta guerra tuvo varios frentes: Europa, la India, América del Norte, algunas partes de Sudamérica. Muy bien.
A ver, vamos al mapa histórico. En esta guerra de los 7 años, el reino de Prusia, esto es lo que vamos a ver en un instante, acá está Prusia. Prusia es lo que hoy se conoce como Alemania. El reino de Prusia, ahí está el reino de Prusia, el reino de Gran Bretaña, el reino de Portugal y 5 pequeños estados que ya no existen. En el otro lado, en el otro bando, estaba el reino de Francia, el archiducado de Austria o la monarquía austriaca, el imperio ruso, el reino de Suecia, el reino de España, el imperio mongol y 3 pequeños estados ya desaparecidos. Mira, todas estas potencias se unieron durante esta guerra de los 7 años. Francia y Austria se formaron una alianza para poder frenar el avance del imperio prusiano. ¿Correcto? Entonces fue una estrategia, fue una guerra de alianzas. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra de estos 7 años? El conflicto por la región de Silesia, donde los austríacos buscaron recuperarla y el reino de Prusia mantener el control. Mira, aquí está Silesia. Toda esta parte, lo que se conoce como Sajonia, era el conflicto entre prusianos y austríacos. Y eso que Austria recibió el apoyo de Francia, pero no pudo, perdón, acá está Silesia, no pudo contener el avance prusiano y perdió Silesia. Hoy en día Silesia está entre Polonia, Alemania y la República Checa. Dime. A Gloria se le dio el internet, por eso no está en la clase. Ya, ok, ya, gracias. Muy bien, realmente fue una lucha por el poder entre las potencias de la época. Los protagonistas se pelearon por el control, no tan solo de Europa, sino también por las tierras de las colonias, tanto en la India, tanto en Norteamérica y en Centroamérica. Por ejemplo, en América del Norte, los ingleses se aliaron con los indios Coch, si no me equivoco, y derrotaron a los fuertes franceses. ¿Cuál fue la consecuencia de esta guerra? Que Gran Bretaña, o Reino Unido, o Inglaterra, como se conoce, fue una potencia dominante. Tenía el control de la India, de toda la India, de Canadá y Centroamérica. El reino de Prusia también salió fortalecido, convertido en una potencia al obtener el control de la región de Silesia. La guerra de los 7 años también preparó el terreno o ambiente para la guerra de la independencia de Norteamérica. ¿Por qué? Porque el rey Jorge III, para recuperar todos los gastos de guerra, quería aumentar el impuesto a los colonos norteamericanos. Y los colonos no quisieron y estalló la guerra de independencia. Bien. Ahora, cuando se dan estos conflictos, ascienden o crecen unas nuevas potencias. Austria, Rusia y Prusia. El reino austriaco. Austria pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media. Tanto Austria como Prusia pertenecían a este gran imperio. Este gran imperio estaba dominado por los Habsburgo. ¿Correcto? Entonces, esta casa de los Habsburgos, o esta familia, engrandecía sus posesiones. A inicio del siglo XVIII,
sus dominios eran considerables y superaban mucho a lo que hoy conocemos como el Estado austriaco. El imperio englobaba numerosos pueblos que hoy son independientes como húngaros, checos, eslovacos. Asimismo, la primera tarea de este imperio austriaco era uniformizar sus dominios. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a la cual pertenecía Austria, era electivo. El emperador lo elegían, no era heredado, que significa que todos los príncipes, duques de las principales regiones elegían al próximo emperador. No era hereditario, pero siempre recaía en los Habsburgo. De todos modos, era un nombramiento simbólico, pues el Imperio Germánico era un conglomerado de muchos estados independientes. Pero eran los Habsburgos quienes tenían todo el poder dentro de esta elección. Los principales monarcas del Imperio Austriaco entre el siglo XVII y XVIII es Leopoldo I, que luchó contra el rey Luis XIV de Francia, el Rey Sol; Carlos VI, que intentó asegurar la sucesión de Austria para su hija; y María Teresa, quien afrontó la guerra de sucesión austriaca, conservó el trono, pero perdió Silesia. María Teresa puso las bases de la grandeza del imperio austriaco. Fue la que reorganizó y centralizó los asuntos internos de Austria. Dentro de esta reorganización buscó la justicia, la promoción del desarrollo económico. Uno de estos objetivos del rey, era hacer frente al reino de Prusia, quienes le disputaban la hegemonía del Sacro Imperio. Y Prusia les había arrebatado la región de Silesia en la guerra de sucesión austriaca. Con el objetivo de contener el avance de Prusia y reconquistar la provincia de Silesia, María Teresa formó una alianza con Francia, Rusia y Suecia en la Guerra de los 7 años. Guerra que únicamente era entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, la guerra fue difícil y costosa, y a pesar de las desigualdades de las fuerzas del rey prusiano, salió airoso, y María Teresa no pudo recobrar la provincia de Silesia. A su muerte en 1780, le sucede su hijo José II, quien ya se desempeñaba como corregente. José II, influenciado por las ideas de los ilustrados, intentó ejecutar numerosas reformas, pero encontró una férrea oposición. Y asimismo, la Iglesia tomó la opción de limitar el poder de la Iglesia a favor de una mayor tolerancia religiosa. Sin embargo, tras la muerte de José II en 1790, todas las reformas que él había impulsado fueron desactivadas. El balance final fue que Austria era uno de los estados con los que se debía de contar en las grandes decisiones de las políticas europeas. El reino de Prusia. Al igual que Austria, Prusia pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Prusia era gobernada por la dinastía de los Hohenzollern. Fue fortalecido en el siglo XVII con el príncipe Federico Guillermo, convertido en un estado medianamente respetable.
A ver, antes de terminar, vamos por acá. Luis XIV, aprovechando las situaciones de la guerra, cuando el emperador Leopoldo I buscó apoyo militar en la guerra de sucesión, el elector Federico se le ofreció a cambio de ser reconocido como rey de Prusia. Pero vemos que Francia apoyó al imperio austriaco. Federico Guillermo I, que gobernó entre 1713 y 1740, se ganó el título del rey sargento por su formidable obra de reforzamiento en el aparato militar. Saneó las finanzas de la corona, mejoró el sistema de recaudación, promovió el desarrollo de la agricultura y la manufactura, y obra que le ha hecho célebre fue su ejército entraría en acción, sobre todo con su hijo Federico II. Y es ahí donde se instala el segundo Reich o el segundo reinado. Rusia. El imperio ruso era vasto, era extenso y de enormes recursos naturales y demográficos. Pero no había, digamos, mucha inversión, no había mucho desarrollo, y las constantes incursiones de pueblos asiáticos hizo un profundo abismo entre el Estado ruso y las monarquías occidentales. Todo esto, todo lo que está de verde es el imperio, digamos, es el imperio ruso, que abarca toda la parte de Europa, Asia, Medio Oriente. El imperio ruso tuvo una influencia directa del imperio bizantino. Profesor, ¿y dónde está el imperio bizantino? El imperio bizantino se desarrolló en estos lares. Tuvo una gran influencia el imperio bizantino, así como la cultura greco-romano-germánica. Rusia carecía de elementos tecnológicos, económicos y sociales que caracterizaban al occidente europeo. Por eso era necesario un esfuerzo titánico para secular esta situación. A partir, ya vamos a acabar, aquí terminamos. Rusia comienza un gran cambio tras el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno bajo sus líderes, Iván III e Iván IV, apodados el Terrible. Ellos fueron los primeros en ser coronados como zares o emperadores rusos. Poco tiempo después, la Guerra de Sucesión, o la Guerra de los 7 años, dejó al Estado ruso, dejó al imperio ruso en una situación muy difícil. Entonces, otorga el poder a Miguel Romanov, primero de los monarcas de esa dinastía. Con los nuevos zares comienza una época de estabilidad, una época de paz y armonía. ¿Correcto? Después tenemos también el reinado de Catalina II la Grande, sucesora de Pedro. Rusia tuvo una participación cada vez más destacada en asuntos europeos. La zarina Isabel, que reinó desde 1741 hasta 1762, se involucró en la Guerra de los 7 años. Aunque falleció antes que el conflicto concluyera, su mediocre hijo Pedro III fue destronado y eliminado por una insurrección que llevó el trono a su esposa Catalina II, de origen alemán, y zarina entre 1762 y 1796. Muy bien, chicos, hemos visto un siglo de historia de estas potencias en 25 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profe, Dime, Michael. ¿por qué la guerra de los 7 años no fue considerada una guerra? No, digo, en la O sea, primera guerra. ¿por qué? Porque supuestamente abarca solo 2 países.
Pero si vemos la magnitud de esa guerra, no tan solo se llevó entre Francia e Inglaterra, sino participaron los reinos de Portugal, España, Prusia, Austria y Rusia, y ello, la guerra repercutió en las colonias. Por la gran magnitud de los daños que ha dejado, no es considerada como la Primera Guerra Mundial, sino es conocida como la Guerra de los 7 años. Porque la Primera Guerra Mundial tuvo un mayor impacto por el uso de una mayor tecnología, por la cantidad de muertos que digámoslo que haya sido así. Porque si es considerada, si sería la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra sería la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial sería la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué mundial? Por la magnitud del enfrentamiento. Pero hasta el momento solo contamos con 2 guerras mundiales. Y la guerra de los 7 años es solo eso, una guerra entre Francia y Gran Bretaña. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, chicos, entonces te dejo, te mando un gran abrazo, pasa un buen fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Chao, chicos, los quiero mucho. Bye, bye. Chao, profe. Chao, pórtense bien.